similar el año anterior, y este es el segundo ciclo de charlas que lo que buscan es visibilizar y fomentar la perspectiva de género en las distintas ramas de la economía. Esta es una actividad que está organizada por el Instituto Millennium MIP, de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas, y el MACSEA, el Magíster del Centro de Economía Aplicado de la Universidad de Chile, y lo que buscamos es difundir la investigación y desarrollar las ideas de este tema que está siendo tan desafiante y está recibiendo gran atención en muchas partes del mundo. En esta oportunidad contamos con la presencia de Catalina Canals. Ella es una graduada de nuestro programa del MACSEA. Estudió su doctorado es socióloga de la Universidad de Chile y estudió su doctorado en sistemas complejos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente está estudiando estudios de postdoctorado en la School of Public Affairs de Arizona State University y ha sido investigadora asistente del CIADE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación, también de la Universidad de Chile. Así que contamos con una expositora de lujo. Muchas gracias, Catalina, por estar acá con nosotros. Y la palabra es tuya ya para que des la primera de estas presentaciones de nuestro ciclo en perspectiva de género. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, y gracias a Marcela y a Fernanda por la invitación. Como mencionaba Alejandro, yo estudié en el MACSEA, entonces siempre es un agrado volver a mi facultad. Entonces, como mencionaba Alejandro, yo soy parte del CIA, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, y lo que voy a presentar hoy día es una investigación que he estado desarrollando ahí junto a Óscar Arias, Francisco Meneses y Alejandra Misala, que se titula Brecha de género en matemática y lenguaje, el sesgo de las pruebas competitivas. Entonces, para brindarles un poco de antecedentes, para situar un poco la motivación de este estudio, a nivel internacional, en los países de la OECD, si miramos los resultados de la prueba PISA, que es una prueba no competitiva que rinden los estudiantes de distintos países, en promedio, en todos los países de la OECD, las mujeres obtienen mejores puntajes en la prueba de lectura que los hombres. Sin embargo, en la prueba de matemáticas, en la mayoría de estos países, no todos, pero la mayoría, incluyendo a Chile, los hombres obtienen mejores puntajes que las mujeres en matemáticas. Entonces, en el fondo tenemos dos brechas de género, que son distintas en lectura y en matemáticas. Existen ciertos estudios que han empezado a mostrar de que estas brechas de género, en particular aquellas que perjudican a las mujeres, podrían exacerbarse en contextos de pruebas competitivas. Y con pruebas competitivas me refiero a aquellas pruebas donde los estudiantes compiten unos con otros, ya que los resultados de estas pruebas tienen impacto en sus propias trayectorias educacionales. Entonces, si bien se ha mostrado esto, el estudio que nosotros realizamos aquí analiza este mismo tema, pero es el primer estudio que analiza y compara dos pruebas estandarizadas a nivel nacional, como lo sería el caso de la PSU, la prueba de selección universitaria, y el CIMSE, que es una prueba no competitiva. Entonces, primera vez que se analizan y comparan dos pruebas con esas características. Además, con este estudio contribuimos a analizar en qué medida estos resultados afectan de forma diferencial a estudiantes de distinto nivel de rendimiento, ya que este efecto en la brecha de género podría diferir según el rendimiento previo. Entonces, teniendo eso en cuenta, siendo esa la motivación, a nosotros nos interesaba ahondar en este fenómeno, ya que hay mucha literatura que destaca otras brechas de género que pensamos que podrían explicar y generar un efecto negativo en las mujeres en el contexto de pruebas competitivas. En particular, se ha mostrado que las mujeres son más aversas a la competencia, están menos dispuestas a competir en las sociedades occidentales que los hombres, son más aversas al riesgo, están menos dispuestas también a correr riesgo, tienden a tener menor confianza en sus propios conocimientos
y esto ocurre cuando comparamos a estudiantes con similares niveles de rendimiento. Las mujeres tienden a confiar menos en su conocimiento que los hombres, y tienden también a tener mayor ansiedad en contextos de pruebas, de evaluaciones. A su vez, hay cierta investigación mostrando que en contextos de evaluaciones con restricciones de tiempo, las mujeres ven perjudicado su rendimiento en mayor medida que los hombres. Entonces, todas estas brechas nosotros pensamos que podrían afectar el caso particular de las pruebas competitivas, ya que son situaciones donde hay restricciones de tiempo, donde hay competencia, donde hay riesgo, donde puede generar ansiedad. Entonces, todas estas brechas podrían generar un efecto negativo. Y a esto se le suma un fenómeno que se le llama la amenaza del estereotipo, que es un fenómeno bien descrito, sobre todo desde la psicología, que refiere al hecho de que cuando hay alguna población a la cual se le asocia un estereotipo negativo, la población está en riesgo de confirmar ese estereotipo. Entonces, para el caso puntual del que estamos hablando nosotros, existe el estereotipo de que las mujeres somos malas en matemáticas. Entonces, estando ese estereotipo presente, al momento de rendir una evaluación, las mujeres podrían verse perjudicadas porque este estereotipo, el mecanismo que ocupa es que el estereotipo ocupa parte de la memoria de trabajo de las estudiantes a la hora de rendir la prueba. Entonces, parte de su concentración empieza a enfocarse en tratar de alejar esos pensamientos negativos y disminuye de esa forma como su capacidad cognitiva para rendir del mejor modo posible la prueba. Entonces, ¿cuál es el resultado de este fenómeno? Es que a la hora de tener estas evaluaciones, dado el estereotipo, la estimación en el fondo respecto a sus habilidades cognitivas subestimaría sus habilidades cognitivas reales, ya que estaríamos afectados por el estereotipo. Entonces, este fenómeno también podría estar afectando las pruebas competitivas. Entonces, dada la existencia de todos estos fenómenos que están documentados en la literatura, nosotros teníamos en el fondo esta hipótesis de que en el caso de las pruebas competitivas en Chile, en particular en la PSU, la prueba de selección universitaria, podríamos tener este efecto negativo en las mujeres y queríamos indagar si efectivamente era así. Entonces, para profundizar en este problema, lo que hicimos fue comparar la PSU con el CIMSE de segundo medio. Y esto porque el CIMSE son estas pruebas estandarizadas a nivel nacional, que se realizan en varios grados. En particular, el segundo medio es el grado más cercano en el fondo a cuarto medio, que es cuando uno termina rindiendo la PSU. Por eso comparamos esos 2 años, ya que la brecha temporal es más pequeña. Y el CIMSS, a diferencia de la PSU, es una prueba no competitiva, porque los estudiantes, de hecho, nunca saben sus puntajes, los puntajes no tienen ningún impacto en sus trayectorias educacionales, mientras que en contraste en la PSU, como ustedes ya saben, determina las posibilidades de acceder a la educación superior, de acceder a becas, entonces tiene altas consecuencias en las trayectorias, y a su vez los estudiantes compiten unos por otros por esos cupos, ¿cierto? Por los cupos en la universidad o los cupos en las becas. Entonces vamos a comparar estas dos evaluaciones. ¿Cómo lo hacemos? En particular, nosotros utilizamos datos de parejas de mellizos, y esa es una de las virtudes de algún modo de este estudio, que tenemos acceso a esos datos. ¿Y cuál es la gracia de ver mellizos? Es que usamos estudiantes mellizos donde haya al menos un hombre y al menos una mujer. Entonces, eso nos permite estar comparando estudiantes que tuvieron en el fondo el mismo hogar. Eso quiere decir que tuvieron el mismo nivel socioeconómico, que tuvieron padres con el mismo capital cultural, que tuvieron padres con las mismas creencias, con las mismas costumbres. Entonces, el tener estos datos nos permite controlar por todo aquello que es común al hogar. Y eso de algún modo nos permite hacer una mejor estimación, estar más seguros de cuando estamos estimando el efecto de género, estemos estimando ese efecto y no estemos capturando otros efectos. Entonces usamos datos de mellizos, en particular de 6 cohortes, desde el 2015 al 2020, o sea, los estudiantes que ingresaron a la universidad desde el 2015 al 2020. Y con estos datos de estas cohortes, estimamos varios modelos. El primer modelo es el siguiente. Lo que tratamos de predecir es el puntaje de un estudiante I, de una familia J, en una prueba T, que podría ser el CIMSE o la PSU, y esta prueba puede ser de matemáticas o lenguaje. Y este puntaje tratamos de predecirlo a partir de un modelo lineal,
a partir del género del estudiante, si es mujer o no, y su puntaje previo. Entonces aquí, cuando estamos tratando de predecir el puntaje de la prueba de selección universitaria, de matemáticas, por ejemplo, esta variable va a ser el puntaje previo en el CIMSE de matemáticas. Si estamos tratando de predecir el CIMSE de segundo medio, de lenguaje, por ejemplo, esta variable va a ser el puntaje previo en el CIMSE de cuarto básico de lenguaje. ¿Sí? Y además controlamos por otras variables asociadas al rendimiento del estudiante, sus expectativas y características del establecimiento. Ese es el primer modelo. El segundo modelo, lo que queremos ver es que queremos ver, como yo les mencionaba al comienzo, si el efecto de género difiere según rendimiento previo. Entonces ahí incorporamos esta interacción entre la variable mujer y puntaje previo para ver si mujeres y hombres responden de distinta forma al puntaje previo. Y en un tercer modelo incluimos la interacción entre la variable mujer, la variable de género, con una variable que corresponda a un grupo de rendimiento previo. Y aquí lo que hicimos fue que tomamos el CIMSE de cuarto básico de lenguaje y de matemáticas y usando una metodología de K-medias identificamos distintos grupos de estudiantes. Entonces tenemos un grupo que son los de rendimiento alto, otro de los de rendimiento medio, otro de los de rendimiento medio bajo y otro de los de rendimiento bajo. Entonces aquí en este modelo incorporamos la interacción entre esa variable y la variable mujer para tratar de predecir el puntaje, ya sea CIMSE o PSU. En todos los casos, los puntajes en las evaluaciones están estandarizados, entonces están medidos en unidades de desviaciones estándar. Entonces veamos los resultados. En primer lugar, para el caso de matemáticas, aquí tenemos las estimaciones para CIMSE, aquí para PSU, y aquí tenemos los tres modelos en ambas pruebas. Y lo primero que podemos notar es que en el caso de matemáticas, tanto en CIMSE como en PSU, existe un efecto negativo de ser mujer. O sea, las mujeres tienen menor rendimiento en estas pruebas que los hombres. Sin embargo, el efecto es de mayor magnitud en la PSU, que es la prueba competitiva. Usando este primer modelo, nosotros estimamos cuáles serían las predicciones, los puntajes predichos, tanto en CIMSE como en PSU, de los estudiantes, y en particular para estudiantes con características promedio en todas las variables, pero que solo difieren en su género. Y al hacer esto, con el modelo para el caso de CIMSE, encontramos que a los hombres les va mejor que a las mujeres, y en el caso de la PSU, es el mismo resultado, pero la diferencia crece. Entonces, en el fondo, tendríamos que en la prueba competitiva, las mujeres estarían viendo perjudicadas en comparación con la prueba no competitiva. En el segundo modelo, es aquel en que incorporamos estas interacciones entre los puntajes CIMSE previos de los estudiantes y el género. Y usando este modelo que incluye estas interacciones, nosotros para poder visualizar mejor el efecto lo graficamos. Y generamos este gráfico, el que está a la izquierda, donde podemos ver que para el caso del CIMSE, aquí lo que hicimos fue graficar el puntaje predicho de los estudiantes, en particular de estudiantes con características promedio, pero diferente género y diferente puntaje previo. Entonces, si miramos el CIMSE, para los distintos niveles de puntaje previo, los intervalos de confianza se superponen entre hombres y mujeres. Entonces, en el fondo, no hay brechas que se generen en particular en algún nivel de rendimiento. Cuando miramos el caso de la PSU, podemos notar que para los puntajes previos, desde 0.5 desviaciones estándar hacia arriba, aparece ahí una diferencia significativa. La diferencia desaparece cuando los puntajes previos son muy altos, como 3 desviaciones estándar, pero son muy pocos estudiantes los que llegan a ese nivel de puntaje. Si miramos el tercer modelo, que es este modelo, que es el modelo que incluía las interacciones entre las variables de género y los grupos de rendimiento de los estudiantes, usando este tercer modelo, generamos este gráfico, el de la derecha. Y lo que tenemos aquí son las predicciones de puntaje para estudiantes con características promedio
pero distinto género y distinto nivel de rendimiento. Y aquí podemos observar que en el caso del CIMSE, en ningún nivel de rendimiento encontramos diferencias estadísticamente significativas. En el caso de la PSU, en los niveles de rendimiento bajo y medio bajo, no hay diferencias significativas, pero en el rendimiento medio alto y alto encontramos diferencias estadísticamente significativas. O sea, tendríamos que en el caso de la PSU, habría una brecha de género que se estaría generando fundamentalmente en los estudiantes de rendimiento previo, medio alto y alto. A fin de indagar de si estos resultados eran solo aplicables al caso de matemáticas, que es un caso particular porque es donde existe este estereotipo negativo contra las mujeres, quisimos ver qué ocurría en el caso del lenguaje. Entonces estimamos los mismos modelos, tanto para CIMSE de segundo medio como para PSU, con los mismos predictores, y generamos los mismos gráficos. Entonces, más que mirar los coeficientes del modelo, voy a enfocarme en los gráficos. Entonces tenemos en primer lugar este gráfico, que era, usando el primer modelo, predecíamos el puntaje de los estudiantes que tienen características promedio, pero distinto género. ¿Y qué es lo que observamos? Aquí observamos que en el caso del CIMSE, a las mujeres les va mejor que a los hombres. Esto coincide con los resultados que encontrábamos en todos los países de la OECD, como yo les mencionaba al comienzo. Sin embargo, en la PSU, la prueba competitiva, al controlar por las demás variables, este efecto se revierte. Y los hombres tendrían mejor puntaje que las mujeres. Cuando queremos mirar el efecto del rendimiento, tenemos aquí este gráfico construido con el segundo modelo, donde predecimos los puntajes para estudiantes con características promedio, pero distinto género y distinto puntaje previo. Y aquí no encontramos que haya como algún nivel de rendimiento particular en el cual se generen diferencias significativas. En general, los intervalos de confianza se superponen, excepto un poquito aquí en el centro, pero en ambas pruebas, en la mayoría del trayecto, los intervalos de confianza se superponen. Eso quiere decir que no podríamos argumentar de que la brecha de género se genere en algún nivel de rendimiento en particular. Usando el tercer modelo, generamos este gráfico de la derecha, donde tenemos las predicciones de puntaje de estudiantes con características promedio, pero distinto género y distinto grupo de rendimiento. Y aquí tenemos que en cualquier grupo de rendimiento, en todos ellos no hay diferencias significativas, tanto en el CIMSE como en la PSU. Entonces, eso indicaría que el efecto que nosotros observábamos de que en la prueba de selección universitaria a los hombres les va mejor que a las mujeres cuando controlamos por las demás variables, sería un efecto agregado. ¿Sí? O sea, cuando miramos cada nivel de rendimiento en particular, ese efecto no alcanza a ser estadísticamente significativo, pero a nivel agregado ese efecto sí existe. Entonces, para ir cerrando, a modo de discusión, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Nosotros en este estudio encontramos que las mujeres se ven perjudicadas en las pruebas competitivas, tanto de matemáticas como de lenguaje. Nosotros creemos que este resultado podría vincularse con las brechas de género que existen en la aversión a la competencia, en la aversión al riesgo, en la confianza en los propios conocimientos y en el desempeño en contextos de presión temporal. A su vez, encontramos que en el caso de matemática, las mujeres de rendimiento medio, alto y alto son las más perjudicadas. Esto podría estar vinculado con dos temas estudiados en la literatura. En primer lugar, con el tema de la amenaza del estereotipo, ya que las mujeres de alto rendimiento son justamente, en matemáticas, son justamente aquellas que están yendo contra el estereotipo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el estereotipo podría perjudicar en mayor medida su rendimiento. Y a su vez también podría tener que ver con las brechas de autoconfianza, porque hay un estudio de Prekel y otros autores, donde ellos encuentran que las brechas de autoconfianza en los propios conocimientos son mayores en los sectores de alto rendimiento. Lo que los autores plantean como posible explicación de este fenómeno es que las estudiantes mujeres, en el fondo en el caso de matemática, al tener alto rendimiento e ir contra el estereotipo, eso las hace más conscientes del estereotipo, porque en el fondo ven la reacción de su entorno respecto a eso.
Entonces, al ser más conscientes del estereotipo, son más propensas a verse afectadas por él. Por su parte, en el caso del lenguaje, nosotros no encontramos evidencia de que hayan interacciones entre género y rendimiento, por ende no podríamos plantear que haya un estereotipo negativo en contra de los hombres en el caso del lenguaje que lo esté afectando. Nosotros no encontramos evidencia de eso, sino que sería las diferencias de esta brecha por rendimiento se daría solamente en matemáticas. Estos resultados que nosotros encontramos, nosotros consideramos que son súper relevantes en términos de política pública. Son súper relevantes porque, por un lado, afectan la representación de las mujeres en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y eso es súper preocupante en términos, si uno piensa, de justicia social, si se quiere, pero también es algo súper preocupante, ya que a nivel nacional puede afectar la productividad del país en el fondo. Hay gente en el fondo con capacidades que, dado este efecto negativo en este tipo de pruebas en particulares, sus habilidades están siendo subestimadas en las pruebas competitivas y les estamos perdiendo. Entonces, de algún modo, habría una pérdida de potencial de capital humano que podríamos utilizar a nivel nacional. Entonces, eso hace este tema como preocupante y hace necesario realizar políticas al respecto. En el corto plazo, habría que pensar en cómo generamos mecanismos de ingreso a la universidad que consideren este efecto negativo de las pruebas competitivas en las mujeres. Ya han habido algunos avances en esa línea, como por ejemplo el realizar pruebas bianuales, que disminuye el riesgo de cada evaluación y con ello la ansiedad en cada test, ya que hay otra oportunidad en el fondo. También hay iniciativas que se han hecho como en particular en esta facultad, como las cuotas de género, que son iniciativas súper positivas, ya que no solo permiten compensar este efecto al permitirle ingresar a mujeres con mejor puntaje, sino que también manda el mensaje de que estas facultades sí son para mujeres. ¿Sí? Y ese mensaje tiene efecto en motivar a más estudiantes a postular. Entonces, de algún modo, eso va contribuyendo a debilitar el estereotipo. Y por otra parte, más a largo plazo, hay que pensar en qué modificaciones se pueden hacer en el sistema escolar y en la crianza para debilitar los estereotipos de género. En términos de las carreras de pedagogía, se podrían incluir cursos de género en la carrera a fin de preparar a los profesores para lidiar con estos temas. Se podría evitar los estereotipos en libros y el currículum. Se podría promover también más pruebas de bajo impacto. Con esto me refiero a pruebas que tengan poca ponderación en el fondo en la nota final, en el fondo más evaluaciones, pero con menos ponderación, ya que así en cada prueba se disminuye el riesgo y se disminuye la ansiedad asociada. Y también, por otra parte, pero no menos importante, se podría promover la exposición de los estudiantes a referentes que no responden a los estereotipos de género. Y con esto me refiero a que tanto en actividades escolares, por ejemplo, como en la publicidad, se podría exponer más a los estudiantes a ver, por ejemplo, a mujeres trabajando en el área de la ciencia y a ver hombres, por ejemplo, trabajando en el área de la salud. Así que son perfiles que existen, pero que están menos representados, pero se ha mostrado en investigación previa que aumentar la exposición a esos referentes contribuye a disminuir los estereotipos de género en los estudiantes. Entonces, de esa forma podríamos contribuir a debilitar los estereotipos, y al debilitar los estereotipos, debilitar el rol que el estereotipo juega en este efecto negativo de las pruebas competitivas en las mujeres. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención y quedo disponible a cualquier pregunta o comentario. Perfecto, muchas gracias Catalina por la exposición de este trabajo. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas de las personas que nos acompañan en la actividad. Pueden levantar la mano o también pueden dejar su pregunta en el chat, como sea más fácil para ustedes. No sé si hay manos levantadas por ahí. Vamos a esperar un poco. Bueno, tenemos una pregunta en el chat y Fernanda levantó la mano. Fernanda, puedes partir con preguntas.
Sí, le quería preguntar a Catalina si en la experiencia internacional hay información sobre cómo se construyen las pruebas, los sesgos de género en la construcción de las pruebas, que también están asociados a estos resultados, y que también sería importante en términos de política pública. Sí, respecto a la construcción de la prueba, yo la verdad no he leído tanto sobre ese tema, sobre cómo se construyen las pruebas. Sí sé que hay investigaciones que tienen que ver respecto, por ejemplo, en el caso de los problemas en matemáticas, sobre cómo, de qué tratan los problemas en que se aplica el contenido. En el fondo, si es que estoy haciendo un problema con una ecuación, si es que cuál es el tema del problema, si el problema no sé, es sobre fútbol, es sobre cocina, o sea, en el fondo, ese tipo de análisis se ha hecho en el fondo para ver cómo eso podría afectar las brechas y respecto como a esa parte del diseño. Y también hay otra parte, por ejemplo, para el caso de Chile hay una investigación que se enfocó, por ejemplo, en este tema de que la PSU anteriormente tenía este diseño donde había un descuento por preguntas incorrectas. Entonces, cada 4 incorrectas se eliminaba una buena en el fondo. Entonces ahí ese mecanismo ya se eliminó, pero ahí lo que encontraban era que justamente que ese diseño perjudicaba particularmente a las mujeres. Entonces ese fue un avance desde mi perspectiva, el eliminar esa condición, ya que perjudicaba particularmente a las mujeres. Muchas gracias, Catalina. En el chat hay también otra pregunta asociada a los ejemplos internacionales y en la construcción de la prueba, que creo que probablemente ya es la misma o muy parecida a la pregunta que hizo Fernanda. Hay también una pregunta de Francisca Ramírez. No sé, Francisca, si quieres hacerla en voz alta. Hola, ¿se escucha? Se escucha un poco ¿Aló? despacio. Sí, ahora se escucha mejor, creo. ¿Sí? Ya, sí, la pregunta que yo tenía es como cuando como mujeres logramos entrar a carreras de ciencia o ingeniería, como las evaluaciones que hay estando como estudiando la carrera, ¿sigue pasando como este fenómeno o ya es distinto? Sí, mira, nosotros en particular para el caso de Chile no hemos mirado qué pasa en educación universitaria, pero de los estudios que yo les comentaba al comienzo, donde se había analizado este fenómeno, hay 3 estudios, si no me equivoco, que sí son de casos de educación universitaria. Y ahí sí se encontraba este efecto de las pruebas competitivas. En particular, o sea, estos no son tan generales, es como se ha hecho en, no sé, el estudio de Ors era en un magíster en particular, por ejemplo, otro estudio en un curso de impuestos, o sea, son como casos específicos, entonces todavía no es tan claro como cuán general es esto. Pero lo que se hacía en general era comparar las brechas de género en pruebas como de menor impacto en el fondo, en la nota final, con las de mayor impacto, como por ejemplo las pruebas parciales comparados como con el examen, que en general pondera más. Y ahí sí se encontraba esta brecha de género, o sea, mientras mayor es el impacto en la nota, en el fondo mayor relevancia tiene, mayores consecuencias tiene, la brecha contra las mujeres es mayor. Aún así, hay investigación que muestra de que cuando las mujeres entran en ingeniería, en general su rendimiento no es peor que el de los hombres, incluso muchas veces superan a los hombres, ¿sí? Entonces, en el fondo, existe el efecto de prueba competitiva en lo que se ha investigado, sí existe, pero aún así, a nivel de rendimiento, hay estudios que muestran que las mujeres que entran tienen igual rendimiento o incluso superior en algunos casos. Ya, comprendo, gracias. Y otra pregunta que también me surge es de como a qué se puede deber esto, más como de que sea una prueba de presión si es que hay algo más atrás, como a qué se debe la autoconfianza, puede ser de cómo en la sociedad que crecimos o algo así, o es como más profundo que eso. O sea, yo creo que probablemente tiene que ver con eso, o sea, cuando pensamos o sea, por ejemplo, yo le mencionaba antes como varios mecanismos al comienzo, entonces uno de ellos era el hecho de que las mujeres están menos dispuestas a competir. Pero, por ejemplo, en ese mecanismo en particular, eso es algo propio de las sociedades occidentales.
se han estudiado algunas sociedades matrilineales, y en esos casos las mujeres son más propensas a competir que los hombres. Entonces eso muestra claramente que es un asunto cultural. Esa menor disposición de las mujeres a competir es algo como culturalmente construido. Probablemente pasa lo mismo a nivel de la aversión al riesgo, ¿sí? Porque son fenómenos que van asociados. Cuando hay competencia y riesgo, ahí está el riesgo de perder. En el caso de la autoconfianza, se han visto que estas brechas de conocimiento, de autoconfianza, tienden a ser mayores en el caso de las matemáticas. Entonces eso también muestra o sugiere que hay una relación con el estereotipo en el fondo, porque dado el estereotipo de que las mujeres son malas en matemáticas, es más probable en el fondo que uno confíe menos en sus propios conocimientos en esa área. Entonces a mí me parece que el factor fundamental es lo que tú mencionabas, en el fondo, es la sociedad en la que hemos crecido de algún modo, porque la sociedad en el fondo es la que ha generado estos estereotipos que se van internalizando, ¿cierto? Entonces, en la medida que se internalizan, a uno lo afecta. Entiendo, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Hay alguien que está levantando las manos, creo. Dame un segundo. O creo que era la misma Francisca, ¿no? Yo veo a Bonnie levantando la mano. Bonnie, sí. Hola, hola Catalina, un gusto siempre escucharte. Quería consultar respecto si es que estas brechas en las pruebas competitivas, si se ha investigado, si tiene también alguna relación con el nivel socioeconómico de las mujeres. Sí, la verdad, en pruebas competitivas en particular, yo no he visto ningún análisis que se enfoque en ver cómo se relaciona con el nivel socioeconómico. Sí he visto análisis de que ven en el fondo las brechas de género en rendimiento en general, en pruebas como no competitivas, y el nivel socioeconómico, y también como el efecto del nivel socioeconómico en la brecha de género en las decisiones, en el fondo, en las decisiones de carrera, de a qué área irse, por ejemplo. Y ahí en realidad hay resultados mixtos. Hay resultados, por un lado, de que a veces se encuentra de que en los sectores de nivel socioeconómico más bajo se reproducen en mayor medida los estereotipos de género, tanto en decisiones como en rendimiento, de algún modo. Pero por otra parte, también hay algunos resultados de que cuando en los niveles socioeconómicos más altos muchas veces tienen más opciones en términos de elección, cuando hay elección de área, por ejemplo, en la educación media. Y cuando hay más opciones, a veces se encuentra que se reproduce más el estereotipo de género. Entonces hay resultados mixtos en ese tema, pero sí claramente hay una asociación y probablemente depende de los países o de la situación particular cómo se da esa asociación. Pero yo diría que todavía no hay tanta investigación respecto a eso. Está estudiado, pero no está tan profundizado. Está en tema de rendimiento, está el estudio de Fligio, en el tema de las elecciones en la enseñanza media. Nosotros justamente en el CIAE con Alejandra Misala y Lorena Ortega estamos haciendo una investigación sobre ese tema y que encontramos que hay una clara asociación. En particular para el caso de Chile, nosotros lo que encontramos es lo que señalaba antes de que en los niveles socioeconómicos más altos tiende a haber mayor oferta y ahí se exacerba los estereotipos de género en las decisiones. Pero no es algo generalizable, en el fondo se han encontrado resultados en la otra dirección en otras partes. Entonces, se está estudiando todavía en términos más generales. Gracias. ¿Tenemos más espacio para hacer otras preguntas si alguien quiere hacer una pregunta en voz alta? Mientras alguien se anima, hay una pregunta en el chat, Catalina, que hace referencia al año del estudio y en relación a cuál es la evaluación sobre la nueva prueba de ingreso a la educación superior. Si tienes algunas luces sobre eso. Sí, bueno, nuestro estudio fue entre el 2015 y 2021, entonces justamente previo a eso. Yo la verdad, sí, súper honestamente,
no me he metido en el tema de la nueva prueba, entonces no tengo una opinión respecto a cómo eso podría afectar o no estas brechas. En términos generales uno diría que sigue siendo una prueba competitiva, tiene la ventaja esto de que ahora es bianual, y eso disminuye un poco probablemente el riesgo, y con ello, como hipótesis, me parece probable de que la brecha de género disminuya un poco. Pero aún así sigue siendo una prueba importante que probablemente genera mucha presión y ansiedad en los estudiantes. Entonces, me parece probable que la brecha se mantenga. Pero más allá de eso, no he indagado en las características más particulares de esta prueba como para saber si alguna de ellas podría exacerbar o contrarrestar los efectos de género. Súper. Hay también otra pregunta que habla de las políticas que mencionaste, que van en la línea de corregir algunos de estos problemas. Y la pregunta es si, además de las cuotas que tú mencionaste para la carrera de Ingeniería de la Chile, ¿hay otras experiencias en el país que se puedan destacar o imitar en esta lógica? Sí. Yo creo que a nivel de país es bien incipiente lo que se ha hecho. O sea, yo creo que las medidas que se han tomado es lo que mencionaba anteriormente del dejar de descontar en la prueba por las preguntas malas. Esa fue una de las medidas. Recientemente el de la prueba bianual y los sistemas de cuotas. Yo no conozco otra experiencia como enfocada en esto, la verdad, que se haya implementado a nivel país, la verdad. Puede que exista alguna que yo no conozca, pero que yo conozca, esas son las iniciativas más que se han implementado hasta ahora. Perfecto, estoy viendo en el chat, no tenemos más preguntas. Tenemos un espacio quizás para una última pregunta, si es que alguien se anima levantando la mano, si no yo creo que ya podríamos cerrar la actividad. ¿Sí? Revisando, no veo manos levantadas. No sé, Catalina, si quieres compartir una reflexión final antes de finalizar. O sea, como reflexión final, yo diría que finalmente las brechas de género son como producto de nuestra sociedad, y de algún modo cambiar los estereotipos sociales es siempre algo difícil. Como los cambios sociales son lentos, los cambios como culturales. Pero aún así, yo creo que ya así ustedes, como la mayoría aquí, no sé si los veo a todos los asistentes, pero la mayoría como mujeres en la Facultad de Ingeniería, yo creo que ya con eso, con que se atrevan a entrar, se atrevan a postular, ya es un pequeño aporte que uno está haciendo a cambiar el estereotipo, porque en el fondo, mientras más mujeres entran, más mujeres se ven, y mientras más mujeres se ven, más niñas creen, oye, yo también podría hacer eso. Y creo que al final eso es algo súper importante como para cambiar finalmente las expectativas de las niñas, en el fondo, para que las niñas se pregunten y consideren la opción de, ¿podría ser yo ingeniera? Para que se lo pregunten, tienen que ver a alguna ingeniera, en el fondo. Entonces creo que en ese sentido eso es súper positivo, y yo celebro la iniciativa de las cuotas que se ha hecho en la Facultad de Ingeniería, y creo que si ustedes como estudiantes y después profesionales, si pueden contribuir como a la difusión, finalmente, a la difusión de su trabajo como en distintas áreas, creo que esa ya puede ser un pequeño aporte en esta línea, de hacer que más niñas puedan soñar con eso, y ese es como el primer paso de algún modo para que puedan como siquiera considerarlo, y aportar de algún modo como a cerrar estas brechas. Perfecto. Bueno, Catalina, agradecerte nuevamente en nombre del Instituto Millennium MIP y del MACSEA por aceptar la invitación para participar de esta actividad. Este ciclo de charlas, como les comentábamos al inicio, busca relevar los temas de género en el estudio de la economía en diferentes temáticas. Esta es la primera de un ciclo de 5 charlas que vamos a estar desarrollando desde hoy hasta mediados de noviembre, todos los jueves en este mismo horario. Así que aprovecho y los dejamos también invitados para la charla del próximo jueves, que va a ser a esta misma hora, el jueves 20. Nos va a acompañar Valentina Paredes,
académica de la Facultad de Economía, y también va a exponer sobre un tema de educación, pero esta vez sobre las evaluaciones docentes que se hacen a los profesores y los sesgos de género que pueden haber en estas evaluaciones. Así que nuevamente muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, y muchas gracias, Catalina, por aceptar esta invitación. Nos vemos la próxima semana. Chao a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí. Muchas gracias, Catalina. Gracias. Chao.